Buenas noches. El tema que nos ha tocado al doctor Germán y a mi persona es sobre la medicina familiar. Hay que recordar algunos antecedentes sobre la medicina familiar, como por ejemplo los orígenes históricos que tiene. Antiguamente en Europa se hablaba sobre los médicos de cabecera, ¿no? Y cómo es que estos médicos de cabecera lograron una transición hacia la medicina familiar moderna que en la actualidad conocemos. El surgimiento de la medicina familiar como una especialidad formal se da en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Además de esto, también tenemos que recordar algunos fundamentos conceptuales, como por ejemplo la medicina basada en la atención primaria, eh, que tiene un enfoque preventivo, biopsicosocial y está centrado en la familia. Esta definición es muy importante porque los médicos de familia se basan o se encuentran en el primer nivel de atención y lo que buscan es ser un médico para toda la familia. Ya, este médico general que más adelante vamos a ver que ahora existe la especialidad de medicina familiar, va a ver desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Es el primer médico con el cual la persona tiene contacto y una vez que éste tiene contacto, va a suplir todas aquellas necesidades, sobre todo enfermedades que tienen que ver con el primer nivel de atención. Por ejemplo, resfriados, eh, todo aquello que mayormente no necesita una institución de mayor complejidad, como por ejemplo si una apendicitis o una cesárea son situaciones en las cuales el médico de familia, ¿no? Tiene que derivar al hospital, ya que, como nosotros sabemos, en el primer nivel de atención no suele haber hospitalización, ni mucho menos el área de cirugía general. Además de esto, también tenemos las influencias de la Declaración de Alma-Ata de 1978 sobre la atención primaria en salud, en donde recalcan mucho al médico familiar. Luego, también vamos a ver que ha habido un crecimiento de esta medicina familiar que se ha propagado por el mundo en Estados Unidos, Europa y América Latina. Además de esto, es reconocido por la OMS eh, como una em, especialidad vital para los sistemas de salud, para que estos logren ser más eficaces y equitativos, ¿no? Con respecto a las bases de la medicina familiar, se basaron en los principios propuestos por Mac Weiner en 1981, en el cual nos dice que aquel médico de familia está comprometido más que nada con la persona que con el cuerpo de esta, ¿no? E imparte conocimientos, imparte lo que se sabe de las enfermedades o una técnica especial para llegar a estas. Además de esto, el médico familiar se esfuerza por comprender y de transmitir al paciente el contexto de la enfermedad. El médico de familia es aquel que tiene contacto, digamos, mucho más interno o profundo con los pacientes, ¿no? Con la finalidad de que no solamente es un médico que va a tratar una enfermedad como tal, sino que también va a prevenir y promocionar la salud. Y para promover la salud necesita una educación para la salud hacia los pacientes. Y para la prevención, pues obviamente este médico familiar y se basa la medicina familiar en lo que es también el hecho de estrategias, ¿no? Preventivas ante ciertas enfermedades. Además de esto también es que el médico de familia va o suele ir a su práctica como una población de riesgo, o sea, es una población en la cual él está adscrito, por así decirlo, ¿no? Y él tiene que monitorizar a un grupo de personas en una jurisdicción, ¿no? Y no solamente tiene que ver el hecho de que estas personas tengan una enfermedad, sino el riesgo de que puedan enfermarse de algo que puede ser prevenible, por ejemplo. Un ejemplo sobre esto puede ser, por ejemplo, la obesidad, que todos sabemos que es una enfermedad metabólica, pero que antes de que se presente esta obesidad se puede trabajar de una manera de promoción de alimentación saludable,
a través de charlas o campañas de salud, de enseñarles cómo es que deben de comer para evitar que estas personas tengan el riesgo de generar una obesidad y de esa misma manera prevenir esta enfermedad, por decir algunas enfermedades, ¿no? Además de esto, existen otros principios como podemos observar aquí, como por ejemplo, como dijimos que el médico de familia ve una jurisdicción, por eso es que el médico de familia puede atender en casas así como consultorios y también en el hospital. Y algo interesante es que los médicos de familia son gerentes de los recursos que existen. Además de esto, dentro de la medicina familiar tiene ciertas características muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque integral. No es solo una enfermedad, ve el global de las enfermedades. O sea, es una atención continua a lo largo de todo un ciclo de vida, desde que nace, es niño, adolescente, adulto y fallece. Existe una relación muy íntima con respecto al médico-paciente, ya que este médico eh, que se basa en la medicina familiar, obviamente genera confianza y conocimiento sobre el entorno del paciente. O sea, no solamente sabe la enfermedad, sino sabe en qué lugar y qué es lo que lo rodea en el área donde el paciente vive, ¿no? Además de esto, también tenemos un abordaje psicosocial, porque no solamente es la enfermedad como tal, sino que también ve los factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Sobre la medicina familiar y obviamente el ente que lo ve es el médico familiar. Además de esto, la medicina familiar, su pilar es, como ya me hemos dicho, la prevención y la promoción de la salud, o sea, la educación, en este caso de, si por ejemplo hablamos otra vez de obesidad, de una dieta saludable, el hecho de hacer ejercicio, cómo podemos mitigar con aquellos factores de riesgo modificables, ¿no? Porque hay obviamente otros factores que no los vamos a poder modificar. Y también la coordinación de los servicios, ¿no? Cómo es que este nivel primario de atención, que mayormente es ahí donde actúa el médico familiar, tiene esa capacidad resolutiva y sí es que va a haber cosas que obviamente no va a poder solucionar porque se complican o porque necesita ser derivado a otros niveles de atención, ¿no? Como por ejemplo los hospitales de mayor resolución que tienen hospitalización, que se tienen sala de cirugía, por ejemplo, ¿no? Con respecto a esto, tenemos que también entender que la medicina familiar en el Perú nace en 1988, ya que la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, crea la especialidad de medicina familiar como tal, ¿no? Y al comienzo inicia con un programa educativo ofrecido por tres universidades, que luego posteriormente fue desarrollándose en el interior del país, ¿no? Además de esto, también se abren plazas eh, que son para medicina familiar. El gran problema acá es que a veces se confunde mucho la especialidad de medicina interna, que es más un ámbito hospitalario, con la medicina familiar, que es más un ámbito de, no, de tipo mayormente no hospitalario ya que los especialistas que se generan de la carrera de medicina, de la especialidad de medicina familiar, mayormente son aquellos que deben de estar en el primer nivel de atención o en consultorios, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta situación que a veces nos aqueja mucho sobre la medicina familiar en el Perú y que a veces está en mucho conflicto, ¿no? Uno, la situación actual es que se está dando una implementación como especialidad médica en las universidades. Antiguamente, como vuelvo a decir, se, se pensaba que era lo mismo medicina familiar a medicina interna. Y no, porque el enfoque es muy distinto, ¿no? Es el enfoque, como vuelvo a decir, el rol estratégico de este especialista en el primer nivel de atención. Ahora, algo muy relevante es la proporción de médicos familiares frente a otras especialidades, pues durante el transcurso de los años ha ido aumentando, pero este era muy escaso, la verdad. Ahora, otro problema que existe, y no solamente con médicos de familia, sino con médicos en general, es la distribución de los mismos. Casi la gran mayoría, por no decir todos, se están hacinando en lo que viene a ser Lima. Pero si vamos a provincias, son muy pocos aquellos médicos que están en este nivel de atención 1-1. Lo que suele hacer el Estado es suplir esta carencia de médicos familiares
con algo denominado que todos conocemos que es el SERU, el Servicio Rural Urbano, hace que muchos médicos generales suplan esta escasez de médicos de familia, ¿no? En el primer nivel de atención a nivel provincial. Pero a pesar de esto, no es suficiente. Otra cosa más son las brechas en la formación académica, ya que, como sabemos que es una especialidad relativamente nueva, pues necesita una currícula especial que difiere mucho de lo que es la medicina interna, que como hemos dicho es un ámbito más hospitalario, más de endovenosos y todo esto. En cambio, el enfoque de un médico familiar es muy distinto, ¿no? Porque en la medicina interna ya tenemos a la persona como tal con la enfermedad en un ámbito hospitalario, mientras que en la medicina familiar tenemos esa persona que puede tener la enfermedad como no tiene la enfermedad, pero es un potencial de desarrollar la enfermedad. Por eso se le denomina factor de riesgo. ¿Cuáles son las limitaciones que hemos visto? La falta de reconocimiento adecuado a la especialidad. Se cree o se tiene la mala, digamos, percepción de que el médico familiar es un médico general, solamente que estudió 3 años más y hizo la especialidad. Y a veces estos médicos familiares son muy mal remunerados por el Estado. Otro es que hay una inversión insuficiente de la infraestructura y de los recursos. Mandamos a este médico familiar al área en la cual tiene que ir a un nivel 1-1 en provincia, pero lamentablemente no hay los insumos o la infraestructura que él necesita para poder tener esa capacidad resolutiva, ¿no? Y otro problema es la escasa articulación entre el nivel de atención y los sectores gubernamentales. Problemas de la medicina familiar en el Perú, ya lo hemos visto, déficit de médicos familiares a comparación con la demanda, falta de incentivos laborales y económicos en las regiones rurales, escasos accesos a tecnología, por ejemplo, un rayos X, puede que no haya, o no hay un ecografista, o a veces este médico no está con la capacidad de poder hacer una ecografía. Y lamentablemente, una situación que siempre nos aqueja es la fragmentación del sistema de salud, que dificulta esta coordinación. ¿Qué sugerencias o recomendaciones damos? Fortalecer la formación académica, dándole el peso de la medicina familiar que se merece a las universidades, generar incentivos para que estos médicos que después de que hacen su serum no se regresen a Lima, sino que se queden quizá con una promesa a futuro de nombramiento y de ser jefes de ese centro médico, ¿no? Aumentar el presupuesto destinado a la atención primaria y medicina familiar, pero yo creo que acá que más que nada no es tanto el presupuesto, sino el hecho de ver que los recursos sean bien utilizados y promover la participación comunitaria en la planificación del servicio de salud. Importancia de la medicina familiar, y ya para terminar, es que puede lograr con con un buen ente regente, la verdad, un sistema de salud equitativo, eficaz y sostenible. Y también tiene un impacto de prevención y reducción de costos a nivel de la atención secundaria y terciaria. Oportunidades de mejora, pues una mayor integración en la medicina familiar, uso de tecnologías de información y telemedicina, que esto puede reducir varios costos con respecto a que a veces no hay especialistas en provincia, y colaboración con organismos internacionales o ONGs para quizá en algún momento falten recursos. Eso sería todo. Muchas gracias.